Hola chicos, yo soy Wendy y les doy la bienvenida una vez más a mi casa. Como todas las mañanas de lunes a viernes, nos hemos despertado muy temprano. Estoy sola y quiero hacer que el día sea productivo, pero también relajante. Como pueden ver, estoy vaciando la nevera para limpiarla. Elijo hacer este trabajo cada viernes antes de hacer la compra o cuando es necesario. Y me gusta vaciarla completamente para quitar las repisas y lavarlas con agua caliente del grifo y un poco de jabón para platos. De esta manera las dejo con buen olor y sobre todo limpias. Era necesaria esta limpieza. Cada vez que no quiero quedarme sin hacer nada, elijo limpiar la nevera o la despensa, donde tenemos algunas meriendas y reservas de pasta y de granos. Hoy el día está bien gris. Me gustan estos días porque todo lo que se hace se convierte en una experiencia de reflexión profunda. La luz tenue invita a ralentizarse, a observar el mundo con ojos diferentes. Se crea la atmósfera perfecta para perderse en los propios pensamientos o disfrutar de momentos de calma. ¿Qué te gusta hacer en los días lluviosos? Para el interior de la nevera paso un paño humedecido con un poco de vinagre. Lo enjuago y seco bien porque no me gusta el olor, pero lo utilizo porque sé que hace bien.
En días como estos, incluso las pequeñas cosas adquieren un significado especial. Una taza de té caliente, un buen libro o un paseo solitario que permite escuchar el sonido de la lluvia. Yo elegí una taza de café americano. Me calentará un poco en este día húmedo. No había hecho mi cama. Dejé que las habitaciones cogieran aire con las sábanas de abajo ya estiradas y rocié el spray que preparo para refrescar los tejidos. Hago la cama y cierro la ventana. A veces me parece que en casa vivimos más personas de las que realmente somos. Aunque no estamos al final de la semana, la cesta de la ropa sucia se llena, que es una maravilla. Pondré la lavadora con ropa oscura. Y este es el hobby que en el último año ha hecho que mis días se sientan más cortos. Díganme que no está de locos este invierno. Salgo a dar un paseo. No puedo resistir a aprovechar este día precioso y tomar un poco de aire fresco y también hacer una pequeña compra en Eurospin.
Ayer, mientras estaba en las redes sociales, vi una recetica que quiero recrear para la merienda, también para los míos. Sería casi un pan con queso, pero hecho en forma de rollito empanado, con huevo y pan rallado. Los haré en la freidora de aire. Son muy simples, así que son perfectos para una como yo, que no se le da bien la cocina. Los dejé durante 10 minutos a 200 grados y les dejo las imágenes de cómo los preparé y cómo quedaron. La próxima vez los haré de jamón y queso. Chicos, si les hice compañía, háganme saber en los comentarios. Suscríbanse si aún no lo han hecho y yo por hoy me despido y nos vemos en el próximo Vlogs de Wendy. ¡Chao!